estamos celebrando este día tan especial, el día que se celebra a nivel nacional, el Día de las Madres, y felicidades a todas las madres, amén, y especial las que están aquí en este santuario, también las que están a través de las redes sociales. Es una bendición poder llegar a muchos hogares en este día, y aquellas que todavía no son madres, hasta que sigan orando que un día el Señor les va a dar el privilegio, y algo otras que tal vez nunca pudieron dar a luz un bebé, pero que de alguna forma también son madres. Hay padres también que les ha tocado hacer el papel de madres. Ya se sabe la situación que se vive en el mundo, pero de la forma que sea, es una bendición poder crecer hijos y enseñarles el camino de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Es fuerte el trabajo que hacen. Yo recuerdo que hace algunos años estaba estudiando algunas estadísticas y leía, no sé las estadísticas recientes, pero estaba diciendo en ese año 2011 que un salario justo aquí en Estados Unidos para una madre que se quede en casa, un salario justo podía ser $110,000 al año en el 2011. Yo creo que muy bajo todavía, porque estaba sacando la cuenta que aproximadamente decía que trabajaba 54 horas de overtime. No está hablando 54 horas a la semana, sino 94 horas a la semana más o menos. Y no solo eso, sino que tiene que ser el CEO, el que cocina, el que lleva la contabilidad de la casa, que atiende llamadas por teléfono, que muchas veces le toca reparar la máquina de lavar trastes, el que hace housekeeping. Bueno, y póngale nombre. Yo sé que hay algunas acá que hasta agarran la cortadora y grama y ahí van también a hacer landscaping afuera de la casa, y es todo lo que les toca hacer a una madre. Así que de la forma que sea, este día, gracias a Dios que se toma en cuenta, o se ha tomado en cuenta, para honrar a las madres y decirles también nosotros aquí desde este púlpito que estamos muy, pero muy agradecidos por el trabajo que están haciendo como madres. ¿Cuánto le damos un aplauso otra vez más? Gracias a Dios. El trabajo tan bueno que hacen, dijo alguien. Con lo único que yo no estoy de acuerdo, y se fue con el nombre que me pusieron. Yo creo, dice, que las madres cuando le ponen el nombre a los hijos todavía están con el efecto de la anestesia, dice, de haber dado a luz. Amén. Algunos dicen amén por ahí. Así que es lo único, dijo un muchacho, que yo no estoy de acuerdo, y todos estoy de acuerdo con mi mamá. Pero gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo sé que hay todavía mucho que hacer en este día, y agradecemos a todos los que han puesto este día, han aportado de una u otra forma para hacer una celebración aquí en la iglesia. Y yo sé que esto comienza apenas ahorita, pero vamos a ir al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel es una historia muy conocida para algunos, para otros posiblemente nunca la han escuchado. Es segundo libro de Samuel, capítulo 21. De antemano quiero decirles, es una historia bien aterradora, bien de lamentar, fuerte, de esas historias sanguinarias que se encuentran en el Antiguo Testamento, y que uno realmente difícil ponerlo en palabras o quererlo entender lo que se vivía en esos tiempos. Capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Cuando lo tengan me dicen amén. Samuel capítulo 21, y en reverencia a la palabra del Señor nos ponemos en pie y vamos a leer todos juntos. Capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Dice la Biblia, siempre honramos al Trino Dios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los hijos de Israel, por En el versículo 2 dice:
Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey les dijo: yo os lo daré. Y perdonó el rey a Mesfiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, la hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, la hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre las aguas, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se postrase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio de la tierra después de esto. Amén. Les voy a pedir que cerremos los ojos un segundo y vamos a orar, y luego vamos a entrar un poquito en esta historia que es bien larga y a veces difícil de entenderla. Padre eterno, tenemos su palabra aquí enfrente de nosotros, Señor, y es una gran bendición poder abrir esta Biblia, Señor. En otros países no se puede andar llevando una Biblia en la mano, Señor, es prohibido. Pero nosotros tenemos esta bendición, Padre bueno, de poder tener su palabra, Señor, y poderla escudriñar y poder predicar acerca de ella, Señor. Te damos gracias por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por todo lo que usted hará, Señor. Y esto se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
En esta historia que hemos tomado, a lo mejor, como le decía al inicio, para muchos no están familiarizados con esta historia del Antiguo Testamento, de esta mujer que solo se menciona 2 veces en la Biblia. Estamos hablando de la persistencia de una madre. La Biblia habla de muchas madres, como la madre de Moisés, como Ruth, como Débora, como Abigail, como Ana, gente que fue persistente, como María, la madre del Señor Jesucristo, y así sucesivamente. Pero de esta señora poco se menciona en la Biblia, y es de esos personajes que quedaron ahí como escondidos, pero de alguna forma el Espíritu Santo inspiró al escritor para que quedara plasmado en la palabra del Señor. La Biblia aquí en el pasaje que hemos leído, como le dije, es bastante grande y le voy a tratar de redondear un poquito. Está hablando de esta señora que era una concubina del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey en Israel. Luego llegó a la Casa Blanca, por decirlo así, o a reinar el rey David. Y cuando este hombre llegó, es donde aparece todo esto en la escena y comienza a hablar acerca de esta mujer que era concubina de Saúl. Una concubina era una persona prácticamente como una esclava que no tenía prácticamente ningún derecho. Han escuchado hablar de Agar, la que era concubina de Abraham también. En ese sentido se parece un poco esta mujer llamada Rispa, que llegó a ser concubina, esclava, sierva en la casa de Saúl y había tenido 2 hijos de Saúl. Luego, en lo que acabamos de leer acá, y le voy a dar así para que lo entendamos, cuando llegó al palacio David, en el versículo 1 habla que David había llegado al trono, pero había hambre en la tierra por 3 años y no llovía. Y David consultó al Señor por qué era que estaba pasando esa sequía en la tierra. Entonces le dice Dios, es por causa del pecado de Saúl de haber matado a los Gabaonitas, una tribu allí de los vecinos. Y me lo voy a adelantar un poco. Entonces vemos más adelantito en la historia que este hombre, movido por la envidia, llamado Saúl, movido por la envidia, Saúl mataba todo lo que encontraba por el frente para llegar al poder y ganar la popularidad. Entonces él mató a esa tribu con la cual Josué había hecho pacto muchos años atrás. Y es cuando aparece esta mujer en la escena, que ella no tuvo la culpa absolutamente nada en lo que estaba pasando, pero llegaron y le tomaron a sus 2 hijos que venían a ser hijos de Saúl y los pidieron para llevarlos a ahorcar, porque era el mandato del rey en aquel momento. Y como les dije al inicio, y esta mujer, la Biblia dice que desde el principio de la siega hasta que cayó lluvia, está hablando como allí por marzo, abril más o menos, hasta allí por noviembre. Yo quiero que se haga esto en la mente, póngase eso en la mente. Aproximadamente 5 meses esa mujer estuvo cuidando esos cuerpos colgados en aquel madero. Estaban esos muchachos colgados ahí descomponiéndose. 5 meses, día y noche, cuidando aquellos cadáveres hasta que se les diera una sepultura normal como cualquier otra persona en la tierra. Y este pensamiento lo quiero traer, la persistencia de una madre, porque estamos viviendo hoy en día no solo de madres, sino también de padres, de gente que fácil tira la toalla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el hogar, como padre, rapidito la gente dice, esto no funciona, this is just not working, esto no está funcionando, y rápido dicen, aquí no pasó nada, y cada quien agarra para el camino donde venía. ¿Cuántos dicen amén?
Eso lo estamos viendo hoy en día, no solo en el hogar, en el trabajo, en las iglesias. Es una epidemia que hay hoy en día, que no hay suficiente compromiso. Amén. Me estoy explicando, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. No hay suficiente compromiso. Y aquí vemos nosotros que podemos aprender nosotros de la persistencia, la perseverancia de una madre que, a pesar de las condiciones del tiempo allá afuera, ella no se quitó del lado de sus hijos. Alguien dijo ayer que lo más fácil de una madre es dar a luz. Lo más difícil es lo que viene después de ahí. Estar ahí todos los días para ese muchacho, especialmente cuando salen rebeldes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay algunos. Todos los hijos educados hay acá, son los bien portados. Allá están, ahí arriba, está levantando la mano. Amén. Especialmente cuando hay que amarlos, aun cuando se portan mal. Amén. Hay que estar ahí. Hay que asistirlos, hay que darles medicina. A mí, tanto trabajo que hay que hacer, y allí es donde muchas personas fácil dejan el compromiso. Gloria al Señor. Vamos a entrar un poquito más adentro en lo que es el trasfondo histórico de esta historia que nosotros estamos tomando acá. La Biblia nos da un poquito de lo anterior. Si me ayudas ahí, por favor, Fernando. En el versículo 1 de esta historia dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Dios qué era lo que estaba pasando. Entonces Dios le contestó que era por causa del pecado de Saúl, cuando él había mandado a exterminar los hijos o la casa de un pueblo llamado Gabaón. Si me la da un poquito para atrás ahí, por favor. De Gabaón. En el libro de Josué, los que han estudiado la palabra del Señor se dan cuenta que en Josué capítulo 9, cuando iba llegando Josué a la tierra de Canaán, una tribu de ese pueblo llamado Gabaón llegaron con astucia donde Josué, para hacer alianza con Josué. Y le voy a pedir que presten mucha atención, porque esto va a tener un final muy bonito. Y dice la historia en el libro de Josué que llegaron aquellos hombres a hacer alianza con Josué para que Josué no los destruyera, y le dijeron: venimos de tierra lejana, y le mintieron a Josué. Llevaban las ropas rotas, el pan ya arruinado, para darle a creer que venían de lejos buscando hacer alianza con él. Y la Biblia dice que Josué hizo alianza, hizo un pacto con aquellos hombres sin darse cuenta que le estaban mintiendo. Ahora, el problema de Josué no fue haber hecho pacto con esa tierra, sino que claramente la Biblia dice que Josué hizo pacto con esta tribu y no consultó al Señor. Ahora, hay una palabra para cada persona acá. Cuando nosotros tomamos decisiones, es bueno siempre consultar al Señor. Aquí vemos las consecuencias desde hace 400 años atrás, cuando se tomó una decisión sin contar con la palabra del Señor. Entonces, en ese momento, Saúl le dio muerte a esa tribu y a 85 sacerdotes. La Biblia dice que llevaban el efod. Aún los soldados de Saúl se negaron a tomar la espada para matar a esos hombres por respeto, pero hubo un hombre que se prestó para matar a toda esa tribu. Y ahí es donde vemos nosotros el costo que tiene las decisiones que se toman fuera de la voluntad de Dios. Y aquí estamos viendo nosotros que lo que un hombre, la decisión de un hombre por la popularidad, no la pagó él, sino que la vinieron a pagar
pagar sus hijos y sus descendientes. Estamos hablando que el pecado no pasa a decir, cada persona dará cuenta de su pecado, pero las decisiones de los padres tienen mucho que ver en el futuro de los hijos. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? A veces nosotros cometemos errores y después nuestros hijos pagan las consecuencias. Amén. Eso era lo que estaba pasando alrededor. Josué hizo un pacto con esa tribu. Saúl rompió ese pacto y comenzó a matar, como decimos nosotros, para la izquierda y para la derecha. Y Dios se había enojado con la nación en aquel momento. Luego nos damos cuenta nosotros también que David le pregunta, en el segundo punto ahí por favor, David le pregunta a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer para que comience a llover nuevamente sobre la tierra? Y aquí es donde les digo yo, es una historia muy dolorosa, porque cuando él le preguntaron, Dios le preguntó a los hombres de Gabaón que qué podían hacer. Ellos le dijeron, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de todos nosotros, dérsenos ahora 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová, el rey, y yo los daré. Amén. Entonces, allí nos vamos nosotros de regreso al libro de Números, donde la Biblia dice que cuando hubiera un muerto o alguien hubiera matado a alguien, no podían recibir en rescate cosas materiales, sino que alguien tenía que morir. Ahora nos damos cuenta nosotros la consecuencia o la paga del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Nosotros como hijos de Dios y hijos de Adán, amén, aquí es donde se pone todo esto interesante. Nosotros, los nietos y los hijos de Saúl, no tuvieron nada que ver en todo ese problema que había pasado, pero ellos vinieron a pagar las consecuencias de su padre y de su abuelo. Ahora nosotros hoy en día no tuvimos nada que ver con el pecado de Adán, pero ahí viene ese pecado. Pero gracias a Dios que alguien se puso en nuestro lugar, alguien se puso en nuestro lugar, y ahora nosotros podemos alcanzar la vida eterna, porque Jesucristo dijo, aquí vengo yo y yo me voy a poner delante de ustedes. Ahora vamos aquí un poquito a paso. Ellos le pidieron a David, se nos tienen que dar 7 hombres y nosotros los vamos a ahorcar, y de esta forma va a terminar la sequía y todo el problema que estaba pasando en la tierra en aquel momento. Luego nosotros nos damos cuenta que allí es donde entra en la escena esa mujer llamada Rispa. Amén. Luego dice la Biblia que le dieron aquellos 7 varones, y si me ayudas enseguida ahí por favor, vemos la persistencia de esta madre. Porque la Biblia dice que cuando le dieron aquellos 7 hombres, los llevaron a colgar en supuestamente en un madero. No se sabe exactamente si era una cruz, era una rama de un árbol. La historia no relata todo eso. Lo que sí relata es de que desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, no dejó que ninguna ave del cielo se postrase sobre ellos de día, ni tampoco de noche, cuando llegaban a querer comerse aquellos cuerpos las fieras. Imagínese a usted, ¿alguien acá le ha tocado estar con una persona muerta, sin contar con el hermano acá? Sí, porque él los preparaba.
Amén. Ahí está, cuidado si lo ves con un cuchillo en la mano. Pero, porque él trabajó en una funeraria. Pero si a alguien le ha tocado estar en que sean 15 minutos o una hora con un cadáver. Y esta señora, la Biblia dice que desde el principio de la siega hasta que llovió, no se apartaba de sus hijos, cuidándolos en aquel lugar donde ellos estaban colgados. Se enfrentó a todas las inclemencias del tiempo, de día y de noche. La Biblia habla que esta señora tomó, allí en el versículo 11, en el versículo 10 dice: entonces Rispa tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se postrase sobre ellos de día, ni fieras del campo por la noche. Gloria al Señor. Estamos viendo la historia de una señora, de una madre que nunca se dio por vencida a las circunstancias de la vida. Amén. A pesar de que no era común, nunca se había visto algo semejante, no estaba fácil la situación de estar cuidando aquellos cadáveres de día y de noche. Se hace usted en la mente estar cuidando un cadáver que luego se pone azul, luego se pone negro, luego se consume. Está hablando de más o menos 5 meses cuidando aquellos cadáveres. Qué historia tan conmovedora. La Biblia, y esto es bien interesante porque ella tomó, la Biblia habla que ella tomó una tela de cilicio, es más o menos algo semejante a lo que venden hoy en día como el yute que venden en las tiendas, y ella tomó esa tela de cilicio y allí dice que la puso y la tendió sobre un peñasco, y eso está hablando que la tendió sobre una roca y no se apartó de ese lugar. Y la voy a poner acá, como que estaba en esa peña, en ese peñasco, en esa roca, y no se apartó de esa roca ni de día ni de noche. En el día venían las aves de rapiña y en la noche llegaban las fieras de la tierra queriéndose comer aquellos cuerpos, pero ella estaba parada en aquella roca y no se apartaba. Y gracias a Dios por esas madres que están paradas sobre la roca, firmes, espantando esas aves que llegan cada día queriéndose comer o queriendo destruir a los hijos. Gloria al Señor. La Biblia dice que aproximadamente 5 meses estuvo en aquella situación, espantando las aves que llevaban y que llegaban a quererse comer a los hijos, a querer destruir, aunque eran cadáveres. Pero vamos más adelante, gloria al Señor. Cuando nosotros vamos y vemos esta escritura, se me vienen a mí a la mente 2 personas, y una es aquí mi esposa y hermana Rosa, que la mencionaron al principio, que ella, a pesar de las circunstancias y a pesar de que se veía, como decimos nosotros, las cosas perdidas, ya me la imagino posiblemente no con la toalla de silicio, sino con el talit de oración, espantando las aves, aunque veía que decía, y viene manejando borracho, y ella quizás que intercediendo y decía, no te lo vas a llevar, vamos a seguir intercediendo. Venían las aves de los cielos, venían también las rapiñas, y yo me acuerdo también de mi esposa cuando estaba una muchacha pródiga que se había ido de la casa, cuando un jovencito decía, posiblemente me
voy a quitar la vida. Pero ella decía, yo no me voy a dar por vencida. No me ha dado hijos el Señor para que terminen en el mundo. Gloria al Señor. Y yo quiero darle esperanza a aquella madre. Tome ese saco de silicio, póngalo sobre la roca, espante las rapiñas. Aleluya, alabado sea Dios. Tenemos promesa. Cree tú y toda tu casa será salva. No nos demos por vencidos. Estamos en una sociedad que todo mundo rápido tira la toalla, y aquí estas cosas no funcionan. No se dé por vencida. No se aparte de día ni de noche. La Biblia dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley. En él vas a meditar de día y de noche. Tenemos nosotros promesas en la palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Cada día vemos nosotros la presión del mundo y todo lo que está sucediendo en el mundo, y es difícil como padre mantenerse y como madre mantenerse parados firmes en la roca, confiando siempre en las promesas del Señor. Estamos viviendo en un mundo que a todo le llaman bueno, y es lo difícil que está hoy. La fuerza, me decía un señor la semana antepasada, me dice, si yo cuando me crecí, lo único que se oía hablar, me dice, hablando de drogas allá afuera, era de la marihuana, me dice. Hoy en día, me dice, hoy ya uno no sabe qué es lo que los hijos han ingerido. Hay tantas cosas allá afuera. Y si nos vamos también a los otros pequeños que están siendo atacados por las redes sociales, tienen una lucha grande hoy en las escuelas, tienen una lucha grande en las redes sociales, tienen una lucha grande con sus compañeros de clase. Lo que les están ahora infundiendo, amén, y se va a requerir madres que se paren en la brecha. Gloria al Señor. Este es el mensaje de esta tarde para todas aquellas madres. No se dé por vencido. Gloria al Señor. Aunque vea a sus hijos colgando en un hilito como que ya se van a morir o como que ya van a parar en la cárcel, no se dé por vencido. Diga como decía aquel padre aquella vez, tú no me has dado hijos para que terminen en las maras o en la cárcel. Tú me has dado hijos para que terminen detrás de un púlpito o predicando la palabra del Señor, adorando su nombre. Gloria al Señor. No se dé por vencido. Gloria al Señor, ni nos demos por vencido. Me gozaba y cómo cambia de un momentito al otro. Natalie, primer vez que se me duerme alguien, estoy predicando. Ok, le vamos a dar un premio la otra semana. Pero mire, son niños y se entienden. Pero fíjense que estaba cantando acá y cerró los ojos cuando empezó a cantar y levantó las manos y no abrió los ojos otra vez, adorando al Señor. Amén. Porque ha habido una rispa, gloria al Señor, que siempre está clamando por sus hijos y diciendo lo que decía al principio: no me han dado hijos para que terminen allá en la calle, sino hijos para que glorifiquen al Señor. Ayer estábamos en un culto allá en Charlotte y vemos cómo estos padres han pasado la antorcha a la próxima generación. No nos cansemos, hermanos, no se cansen madres de clamar por sus hijos. A su tiempo nosotros segaremos si no desmayamos. La Biblia habla de la recompensa, de la persistencia de esta madre. Ya más adelantito, si me ayudas ahí, Fernando, por favor, y ahí luego terminamos y pasamos a lo siguiente. En el versículo 11 dice que fue dicho a David lo que hacía Rispa, la hija de Aca, concubina de Saúl. Amén. 5 meses habían pasado. Posiblemente los vecinos le llevaban agua,
Posiblemente alguien le llevaba comida, porque no se habla acerca de eso, cómo ella hacía para sobrevivir. Lo que sí se dice es de que ella tomó aquel saco de silicio y de día, espantando las aves que llegaban. Me imagino eso ha de ser terrible en la noche, en la oscuridad, en la lluvia, en tiempos malos, en tiempos de frío. Gloria al Señor. Pero ella no paraba de espantar a aquellas aves. Y yo quisiera saber a dónde están esas madres que no van a parar día y noche clamando por sus hijos. Gloria a Dios. Como decía al principio aquel hermano, que aquella madre siempre estaba ahí clamando por sus hijos. Yo me acuerdo de mis padres y me acuerdo también no solo de mi madre, sino también de mi papá. Yo les cuento que sin reloj despertador, sin una alarma, a las 4 de la mañana ya estaba orando por los hijos, orando por los nietos. Y eso es lo que se necesita hoy en día. No solo madres, sino también padres que se paren en la brecha y que no tiren la toalla. El diablo quiere robarse la familia. Si no es de una forma, es de otra, atacando nuestros hijos. Ahí vienen esas aves de rapiña, ahí están esos pájaros queriéndose robar esa semilla. Y no voy a entrar en más detalles aplicativos en el Nuevo Testamento, pero vemos que esos mismos pájaros que querían comerse esos cuerpos, esos pájaros también en la parábola del sembrador quieren robarse la semilla que se ha sembrado en nuestros hijos. Pero no se canse de decirle al Señor: tú me has dado hijos para que glorifiquen el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que pasados aquellos 5 meses llegó la noticia donde el rey David, y le dijeron a él: allá está una mujer, allá está Rispa, la concubina de Saúl, que no se ha apartado por 5 meses de cuidar esos cadáveres que están en descomposición. Entonces David mandó que se trajeran los cuerpos de Saúl y Jonatán, que habían quedado en otro lugar, y les vamos a dar una sepultura honrosa a estos nietos y a estos hijos con los padres. Amén. Eso era lo que ella al menos pedía. Ya no podía revertir o traer a aquellos muchachos de regreso a la vida, pero al menos le podían dar una sepultura normal y en honra como hijos del primer rey de Israel. Gloria al Señor. Ahora aquí para nosotros también, yo sé que hay madres que lloran y que claman por sus hijos y por sus nietos. Amén. Hay que pasarle esta antorcha y este mensaje y esta palabra no solo a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Yo conozco gente que no pide oración por sus hijos, sino que pide oración por sus nietos. Y eso es lo que el enemigo está queriendo hacer en este tiempo, robándose, destruyendo la familia. Pero hay personas que no se cansan de clamar, y algo sí, yo le tengo noticias en este día, que pronto esa noticia no va a llegar al rey David, esa noticia va a llegar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios va a tocar el corazón de esas personas y vendrán a los pies de Cristo. Esta generación hoy en día que están muertos en delitos y pecados, pero se requiere esas madres que se paren en la brecha y que clamen por la familia, y que clamemos por la familia. Yo sé que pronto llegará la noticia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él se encargará de tocar la vida de tantas personas que andan allá afuera muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? ¿Cuántos estarán dispuestos o estaremos dispuestos a pasar todo ese tiempo clamando por nuestra familia? Se requiere tiempo, hermanos. Qué historia tan aterradora de esta señora, ver que se llevan a sus hijos
no solo para simplemente para matarlos, sino que para colgarlos y dejarlos expuestos a todo el tiempo allá afuera. Pero gracias a Dios que hubo una madre que no se apartó de aquel lugar. La Biblia dice que ella puso ese cilicio sobre un peñasco. Ahí está hablando que lo puso sobre la roca. Gloria a Dios. Yo quisiera saber dónde están esas madres que están dispuestas a poner ese saco de silicio también sobre esa roca y no apartarse y decirle al enemigo: no me vas a quitar los hijos. Estos hijos hay que dedicárselos para el Señor. Estos nietos le pertenecen a Dios. Si bien es cierto que a veces nosotros los vemos como estaban acá y como decía al inicio, ya colgados prácticamente, y que ya tiraron la toalla y que ya colgaron los guantes, y a muchos les han dicho: tú no vas a poder cambiar. Quiero decirle a una persona en esta tarde: Dios fue capaz de cambiarme a mí, y Él puede cambiar a cualquier persona. Dios puede cambiar el drogadicto, Dios puede cambiar aquel alcohólico, Dios puede cambiar aquella persona que no quiere saber nada de Dios. Él tiene poder para cambiar el corazón de una persona, sin importar qué tan lejos se haya ido de la presencia del Señor. Quisiera hacer una oración con las madres aquí al frente en esta tarde, y les voy a pedir de favor a las que están acá, y vamos a orar, porque yo sé que todas estas madres tienen hijos o tienen nietos que también necesitan de una madre que se pare en la brecha, una madre que no se aparte de la roca y que está dispuesta a clamar y orar por nuestros hijos. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es Dios, Padre eterno. Aquí hay muchas madres en este santuario, y hay muchas madres allá afuera también, Señor, que tienen hijos y que tienen nietos, Padre bueno, y que están muertos en delitos y pecados, Señor. Pero damos gracias, Padre bueno, porque usted, Señor, un día pagó ese precio, esa culpa, Señor, que nos condenaba a nosotros. Usted un día, Padre amado, la llevó allá en aquel madero, en aquella cruz, Padre Santo, en ese día, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.